Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto recibirlos en el interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer que no se conforma con ser testigo de los hechos. Ella los analiza, los profundiza y nos los cuenta de tal forma que los acontecimientos se convierten inmediatamente en parte de nuestras vidas. Para compartirnos su pasión por la investigación, lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el mundo, por hacer eso, ha sido merecedora al Premio Internacional de Periodismo por la Tolerancia por la Unión Europea y Federación Internacional de Periodistas. Estuvo nominada al Global Health Award. Fue ganadora del Video Fest de San Francisco en el 2006, de 2 premios nacionales de periodismo y reconocida por The National Academy of Television Arts and Science por su cobertura de los acontecimientos el 11 de septiembre. Ha sido ganadora del Premio Nacional de Comunicación José Pacés Yergo, entre muchísimos reconocimientos más. La Universidad de las Américas Puebla y el Interrogatorio le dan la más cordial bienvenida a la periodista, reportera y conductora Carla Iberia Sánchez. Hola, muchachos. Aguas, ¿subes? No, por Dios. Muy generoso, gracias. Hola. Está, está tu trago. ¿Mi trago? Bueno, tu bebida, lo que Es quieras. agua. Es lo que tú quieras. Bueno, bienvenida. ¿Estamos ahora sí listos? Yo muy nerviosa. Sí, ¿verdad? Tu ¿Por cultura me qué? impone y... No empieces. No sé qué me vas a preguntar. Muy fácil. Vamos a empezar por el principio. Sí. Nombre completo, Me llamo Carla Iberia Sánchez Sánchez. fecha y lugar de nacimiento. Nací en la Ciudad de México, de madre de Sinaloa, padre de Tamaulipas, algún día del siglo pasado. Ok. ¿Quién es tu padre y qué hace? Mi papá se llama Carlos Sánchez Reyes, es un radiólogo que se dedicó muchos años a hacer campañas contra la tuberculosis, de modo que era un viajero permanente y andaba en un camión tomando placas a indígenas en Chiapas, en Guatemala, en Honduras, en la Sierra de Chihuahua. Y bueno, pues yo creo que por ahí la vena de curioso la traigo de ahí. Por ahí. Mi ¿Tu madre madre? nació en el Sopilote, Sinaloa, y fue la mayor de 14 hermanos. Entonces, pues probablemente de ahí saqué el temple y el tesón. Y mi mamá me cuenta, muy valiosa, muy inteligente, de todo. Mi mamá es una muy buena lectora, una mujer muy inteligente, pero sabe sembrar, sabe hacer queso. Y bueno, pues ellos son, esa es mi familia. ¿Hermanos? Tengo 4 hermanos. Wow, ¿qué hace? Mi hermana mayor es traductora, perito traductor. Tengo una hermana que se dedica a las finanzas. Tengo una hermana que se dedica también a las finanzas, pero de manera diplomática. Y tengo un hermano que es buzo. Y no hay ningún periodista en mi familia. ¡Wow! Ok. Bueno, ¿cómo eras de niña? ¿Cómo fue tu época de primaria, Carla? Creo que fui muy introspectiva, bastante soñadora. Entonces, mientras me decían que lavara los platos y que tendiera las camas y que me tocaba ese día trapear el comedor, yo me la pasaba como dibujando y iluminando y escribiendo poemas, básicamente. ¿No fuiste de las niñas de ¿y por qué? ¿Y por qué? Ah, ¿Y por qué? totalmente. ¿Y por qué? Así. Y decían, y siempre me criticaban en la primaria y en la secundaria, porque antes de que el maestro terminara de formular el asunto, yo ya tenía la mano levantada y luego me decían, ¿qué vas a preguntar? Y yo, pues no sé, pero algo voy a preguntar, Ok. básicamente. Fíjate, ahí Sí. está. Hay una anécdota que has platicado sobre una lupa que te regala tu padre. Ah, sí. Yo creo pero fue para digamos que no fue con ningún motivo, ya sabes, filosófico y de profunda ciencia, sino para una tarea de la primaria. Teníamos que hacer algo de ciencias naturales y me regalaron una lupa y era un regalo extraordinario para mí. Ahora que todos no se bajan del PlayStation 4. Sí, el Xbox. Era muy simple y Ok. quizás es un símbolo de cómo me gusta investigar. ¿Cuál fue tu primer libro? No sé, pero el primer libro que recuerdo que vi en mi casa es un Grey's Anatomy. Ese es un libro, no es una serie. Sí, en sí. el estante de mi papá, que está todo amarillo y además le aviso aquí a mi papá que me gustaría que fuera para mí. Y entonces, y luego uno que me dieron en la secundaria que se llamaba Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven. Ok. Creo que es el libro que más se me grabó, no porque fuera literatura de muy alto nivel, pero trataba rápidamente, te digo, de cuentos de un norteamericano en México y había una
que se llamaba Canastitas en Serie, donde él trata de negociar con un indígena que le haga las canastitas en serie, y el indígena le dice, no, a ver, yo en cada canasta pongo mi corazón y mi sueño y mis pájaros, y se me grabó. Ok. ¿Dónde estudiaste la secundaria? La estudié en la secundaria número 15 pública Albert Einstein de la Ciudad de México. Bien. ¿Qué cambia de Carla en ese periodo de la primaria a la secundaria? ¿Cómo es Carla en la secundaria? Siempre fui, o sea, así como fui muy lectora y tal, era muy carrilluda. Ok. Y me gustan mucho las bromas y me gustan mucho las conversaciones. Entonces, básicamente era así. Era como me encantaba andarle haciendo bromas a la gente y etcétera. Pero no era la típica que se metía atrás de la puerta a besarse con sus compañeros. ¿No? No, pero cuando hacían concursos de besos aplaudía y echaba. Y sí, sí. ¿Deportista? No mucho. Me metieron, o sea, estudié gimnasia olímpica como la mayoría de las niñas de mi generación. No era una lumbrera, digamos, para eso. Ok. Hasta este día me esfuerzo bastante. Sí. Carla, ¿tienes buena memoria? Creo que sí. Para lo malo, no. ¿No? Termina olvidándose. Hace unos días le preguntaron a César Luis Menotti, al técnico de fútbol, que recordara algo. Y dijo, bueno, creo que el principal consejo de mi padre es... El padre le dijo, mi labor como padre es hacerte distinguir los buenos de los malos. Y dice César Luis Menotti, bueno, no sé si lo aprendí muy bien, pero... Pero bueno, ¿dónde estudiaste la prepa? Estudié en la UNAM. En la UNAM. En la UNAM y la universidad también. ¿Cómo te fue en la preparatoria? Bien, aunque yo ya a finales de la preparatoria comencé a trabajar. Entonces, generalmente estudiaba dos cosas. Y además iba muy lejos de mi casa a la prepa. Entonces, mucho también de mi formación es súbete al pecero y al metro a las 5 de la mañana, sola, atraviesa hasta el Estado de México y ve a la prepa. Esas cosas también te forman mucho. Ahora, ya trabajabas. ¿Dónde fue tu primera chamba, Carla? Mi primer En la trabajo preparatoria. fue calificar señales de Reuters, que es una de las agencias de noticias con más prestigio y seriedad del mundo, que yo creo que es mi gran mentor. ¿no? Escuela. Mi gran escuela. Calificaba señales de Reuters y de APTN. ¿Qué es calificar señales? Calificar señales es, las agencias internacionales tienen corresponsales en todo el mundo y envían, por ejemplo, los disturbios de París, bueno, lo que ocurrió después de París, marchas, los videos de la policía y tal. Es imposible que un reportero, que un corresponsal cubra todo cuando es una gran tragedia. Entonces, ¿qué hace Reuters? Le dice, a ti Televisa, a ti UDLAP, a ti BBC, a ti, te voy a mandar un feed, le llaman, llenas como de lo que ellos han recopilado con todos sus corresponsales en París y afiliados. Y lo mandan y son bloques en bruto de 1 o 2 minutos de todo. Entonces, allí calificando, yo conocí a Mohamed Farah Aidid y por eso me gusta tanto la caída del Halcón Negro, y ahí conocí quizá la caída de la perestroika y muchos eventos mundiales. Y ahí me tocó calificar la muerte de Colosio, y ahí me tocó conocer al subcomandante Marcos en los brutos que calificaba. Entonces, por eso te digo que... ¿Cómo entras? ¿Quién te lleva o cómo llegaste? Nadie. ¿Tocaste? Me da orgullo decir, para quitar prejuicios, así como no tuve ningún familiar periodista, no tengo ningún familiar político, ni ningún familiar en la aristocracia, me formé y pedí trabajo. Bueno, ¿dónde te cayó el 20 entonces que querías periodismo? No, como a los, o sea, ya sentada, digo, ya habiendo elegido, no, sentada calificando. Dijiste. O sea, sabía que me gustaban los medios, pero no sabes exactamente cuál es. Por ejemplo, en el cine, tú que trabajas en el mundo del cine, hay gente que dice, es que fui guionista, pero mi verdadera vocación era la iluminación. Era el diseño de arte. Así. Entonces te vas desviando y ya cuando terminé mi trabajo de calificadora, luego me fui a estudiar fuera y luego regresé, di el salto y pedí trabajo como reportera. Y ahí, o sea, ya mi primer encuentro con mi primera entrevista ya fue como... Ok, pero primero, la carrera es en la UNAM. En la UNAM. ¿Entraste en la UNAM? Entré a la UNAM. ¿Estudiaste? Estudié periodismo y comunicación colectiva, y ya que luego derivó según la Facultad en Ciencias de la Comunicación o así. ¿Por qué la UNAM? Creo que, no sé si fue el camino natural de mi generación, pero estoy muy contenta de haber estudiado en la UNAM. Ganas la medalla Gabino Barreda Así. al mérito universitario. Sí, cosa que nunca me imaginé, pero sí. Pues, creo que era ¿cómo una no? buena. Si llevabas, ¿qué promedio saliste? Ándale, modesta. No. Bueno, ¿saben cuál es la medalla Gabino O sea, Barreda? No. es la
es la única área de mi vida en la que... Requisitos para el otorgamiento de la medalla Gabino Barreda. Se los voy a leer porque no me lo sé de memoria, obviamente, ¿no? De conformidad, esto es de la página de la UNAM. Es que además la UNAM tiene 300,000 estudiantes, o sea, ganártela es complicado. Eso, muy bien. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del reglamento del reconocimiento al mérito universitario, el otorgamiento de la medalla Gabino Barrera al alumno con más alto promedio de calificación al término de sus estudios. O sea, si no era 10, pues no te ganabas la medalla, sí, ¿no? Digamos que es el concurso, el único concurso, porque los de belleza generalmente nadie me ponía 10. Bueno, por Dios santo, pero ¿qué fue ganar la medalla? No, fue una gran sorpresa porque además llamaron a la casa y me dijeron que me la había ganado y ahora, o sea, siempre lo dimensioné, pero como siempre he sido una persona en el fondo profundamente tímida, no soy alguien que acostumbre platicar esas cosas, hasta me sorprende que lo sepas. Bien, equipo. Gracias. Becaria en estudios de Reuters Institute of Study Journals en la Universidad de Oxford. Ajá. ¿Qué es eso? Platícales. Eso es una especie de posgrado en el que tú lo que haces es concursar, pero ya no solo concursas con las cartas de tus maestros, no concursas ya como estudiante, concursas un poco como profesional joven. Y entonces pones tus cartas, como yo qué podría ofrendarle al periodismo, ofrecerle, qué podría debatir sobre periodismo. Y entonces mi proyecto en la Universidad de Oxford fue las coberturas y la visión de muy a tono con lo que está pasando, la visión de las televisoras internacionales respecto al mundo musulmán después de los ataques de septiembre 11. Esa fue... Esas fueron tus cartas, humildemente. Esas fueron mis cartas de lo que quería lograr. Okay. Espero haber logrado el 2%, ¿no? Pero bueno, te contestan y te vas. Y me voy. ¿Cuánto tiempo? No mucho tiempo, menos de un año. Menos de un año. Menos de un año, pero... ¿Qué tal Oxford? ¿Y qué tal Oxford? No, claro, hay un escritor español que se llama Javier Marías, que escribe un libro que se llama Todas las almas. Entonces narra estos episodios de estas universidades tan antiguas, porque Oxford, si no me equivoco, fue fundada en el 1100 o 1200. Entonces ya pasan los señores con sus grandes togas en bicicleta, y entonces tú vas según con tu profesor y se levantan 10 señores como de 200 años, y hubo uno que me regañó y me dijo que ¿por qué iba a hablar de México? Si era un país que tenía menos de 200 años de democracia, que no valía la pena, se paró y se fue. También te tienes que enfrentar con lo rancio de la academia. Okay. Pero para mí fue fantástico, fantástico. Y tenía un compañero de Pakistán con el que él se sentaba en la mesa a comer. Mira. Entonces me decía, te invito a comer. Yo decía, sí, está bien. Cocinaba y se sentaba en la mesa a comer. Entonces platicábamos, y un compañero de Collero y una de India. Lo que siempre busqué es el mundo, yo creo. Eres miembro de la John Knight Fellowship. Sí. En la Universidad de Stanford. Sí. ¿Qué es la John Knight Fellowship? Fui afiliada del programa porque en ese tiempo mi pareja ganó una beca. Entonces es un gran programa para periodistas, lo que se llama seniors, que son periodistas con más de 10 o 15 años en el campo, en el que tú te vas y te internas en la Universidad de Stanford y lo que haces es fortalecer las áreas que necesitas para hacer un mejor periodismo. Hay quien, por ejemplo, se metió a estudiar cultura francesa, hay quien se metió a estudiar deportes, hay quien se metió a estudiar negociación internacional. Y yo estudié documental y geografía humana. Mira. Eso me gustó mucho. ¿Qué pasa cada vez que regresas a México, Carla? Después de un viaje de eso. Pues pasan muchas cosas. Depende de la duración del viaje. Pero es una muy buena pregunta. Me han pasado muchas cosas. O sea, te puedo contar cosas que hasta me hacen llorar. Pues cuéntame lo que quieras. no Digo, sé. pero regresas de un Oxford, regresas de un Stanford. Bueno. Y regresas de ese... Bueno, de eso regreso con unas enormes ganas de aplicarlo. Pero, por ejemplo, regresar de un viaje de trabajo... pues, no sé, si tienes 50 días quizás sin ver a tus hijos. Yo me acuerdo que un día abrieron las puertas del aeropuerto y yo me fui a una cobertura y tenía un bebé y abrieron las puertas de la aduana y me hinqué en el piso y me puse a llorar de tanto que había extrañado, ¿no? Porque así como el periodismo, cuando dicen, es que el periodismo es un oficio o una profesión. Yo digo, el periodismo es mucho más que eso. El periodismo es un océano.
es un océano de historias, es un campo de siembra gigantesco, donde cada planta es una persona y una historia. Así como es como una ola que te arrastra con enorme pasión, pues esa ola regresa, ¿no? Y cuando la ola regresa, ahí está tu casa, o lo que quede de tu casa, y ahí están tus hijos esperándote, y ahí están las noticias que tú dejaste, las noticias de tu vida, que tú dejaste para irte a correr la aventura a los mares, ¿no? Por eso también Marco Polo y sus historias me parecen tan fascinantes, ¿no? Te ha quitado mucho el periodismo. Y te ha dado mucho. Puta, me ha dado, o sea, no, creo que me ha dado más de lo que me ha quitado. Qué bueno. Espero yo no haberle quitado a No, quien le bueno. tenía que quitar, ya sabes, tiempo, afecto, no haberles quitado demasiado y compensarlo, ¿no? ¿Recuerdas tu primera nota al aire, Carla? Mira, sí recuerdo. Bueno, me acuerdo mi primera entrevista Ok. que me encargaron de entrevistar a un personaje como a la mayoría de ustedes en alguna clase de entrevista. Y entonces fui con una libretita y me fui atrás de un teatro y iba saliendo el pobre de Rafael Inclán. Yo creo que pensó que lo iban a secuestrar porque ahora sí que lo cogí y lo puse contra la pared y así de, ¿me puede dar una entrevista? Y él, Ok, bueno. Es un amor. Esa es la primera entrevista que hice en mi vida fue a Rafael Inclán. La primera que hice para televisión era a Marco Rascón, que era político del PRD y además se caracterizaba, y perdí los cassettes. Los cassettes de tu grabadora, sí. Los cassettes de mi grabación de televisión. Entonces tuve que hablarle y decirle, ¿me puede dar la entrevista otra vez? Y mi primera nota, mi primera transmisión fue un asalto en el metro Chapultepec, donde yo, en este mundo un poco fantasioso, había un hombre armado amenazando a los transportistas y yo me metí en medio y le dije, ¿qué está haciendo usted, señor? ¿Qué está pasando? Me van a matar. O sea, ahora lo veo y sí fue bueno. Ay, sí, Carla. he hecho muchas cosas imprudentes y producto de la emoción y de la inexperiencia. Fíjate, es que... No, bueno, ya te me fuiste 50 cosas, pero es que No importa. se me hace sensacional, pero es que voy a ir y regresar. Sí, claro. Es que sí hay que estar loco para estar de reportero, perdón, Carla, pero es Sí. que si alguien sale y de repente estás viendo que alguien se cae en la bicicleta o algo, pues, tú vas y lo estás grabando, o sea, lo estás filmando y no puedes ir y auxiliarlo o cosas así. Es lo mismo que te está pasando, no puedes meterte o sí. Un poco, depende. Este gran debate, me acuerdo que hubo hace años un debate que se convirtió de medios, como lo que ocurrió ahora con Charlie Hebdo. Mira, muy rápido. Cruzan dos migrantes en el río Bravo, está un camarógrafo filmando en la orilla y narra cómo se ahogan. Entonces el debate es, ¿tú qué harías? Exacto. Yo sin duda alguna aviento la cámara, voy a gritar que alguien los ayude. Yo, Carla. ¿Eso harías? Eso haría. Fíjate. Entonces, pero hay un gran número de compañeros reporteros que no lo harían. Yo, si veo que ese hombre puede sobrevivir, es que yo no dudaría en nada en tratar de ayudarlo. Pero sí, digamos, en el caso de la bicicleta o los asaltos que hemos grabado, a veces que estamos en el periférico atorados y de repente mi camarógrafo Francisco Vázquez, al que le mando muchos abrazos, y a Edgar González y a Raúl Guzmán, a todos los camarógrafos con los que he trabajado, sí, a veces vas y te dicen, mire Carlita, ahí están asaltando, ¿sabes? Entonces se te agarra. Sí. Me acuerdo que una Pulitzer. vez... Sí, al Pulitzer, sí, bueno. Y lo haces, ya cuando te acuerdas, ya regresaste de hacerlo. O sea, ya cuando te acuerdas dices, ¿qué hice? Una vez, ya no sé a quién le conté esto, una vez estábamos en Haití. Y entonces estaba haciendo una grabación y había unos niños en un edificio en ruinas y había unos niños tirando piedras. Y estaban tirando piedras contra una pared. Evidentemente el edificio se cayó encima de nosotros. Entonces, o sea, de repente vimos que el edificio se comenzó a caer sobre nosotros y yo me acuerdo que brinqué, o sea, ni siquiera recordé que estaba en un segundo piso. Me aventé y cuando acordé ya estaba en la calle sin saber ni cómo había saltado, ni qué había pasado. Y así muchas cosas. Bueno, en tu perfil de Facebook inicia con una frase que dice, tiene usted el mal del reportero, amigo. ¿No? ¿Cuál es el mal del reportero? Yo creo que esos que enuncias. Ok. Un poco de
Inconsciencia, rebeldía. locura. Sí, cierta locura, rebeldía, muchas preguntas, mucha pasión, como dicen, a fire inside of you, un fuego adentro de ti. Pero también hay una parte muy padre. Tú para ser reportero, sí tienes que tener una humildad de querer que otro te cuente la historia. Para mí el gran triunfo de un reportero, y en serio te lo digo, Silvestre, no es que te den un premio tal, ni ir por la vida diciendo que tú cubriste, ¿no? Sino que alguien se siente y te diga, órale, te lo voy a contar a ti, ¿sabes? Y que te cuenten cosas desgarradoras, inimaginables, dolorosas, divertidas, ridículas, y que tú seas el interlocutor, ¿sabes? Pero que seas el interlocutor de un individuo de la vía pública, de un inmigrante, de una actriz, de una madre que mató a sus hijos, de Gorbachev, o de Mandela, o de Castro, a quien le toque, o de George Lucas, como tú. Bueno, eso es un premio. A mí me encanta, pero ¿cómo escoges qué tema vas a investigar? Tiene que ver con un montón de cosas, pero a mí la parte más emocionante es cuando de repente lees algo, ves algo, te platican algo y te corre así una corriente eléctrica. Okay. Y dices, lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer y el tema no sale de tu cabeza y no sale. ¿Qué pasa cuando te lo impone alguien? Carla, Sí. ¿por qué no te vas a ver no, que, tal cosa? Y dices, chen, en lugar de estar acá, me tengo que ir acá. Claro, mira, te voy a decir. Para mí ha sido buenísimo haber sido reportera de todo. Porque yo fui reportera de baches, de problemas vecinales. ¿Tú sabes lo que es estar en la unidad Independencia viendo cómo se pelean los del edificio A2 contra los de A3 por un tinaco, por ejemplo? Pues sí, bueno, me imagino. Pero eso es muy formador. Okay. Yo creo que el reportero, por ejemplo, en este mundo de opinadores, Silvestre, claro, los editores hacen un gran trabajo, los analistas hacen un gran trabajo, pero el que va y saca el material, el que va y saca el chile de la tierra, con el que después vas a presumir Todo. en la cocina gourmet, vas a presumir, ya sabes, en milésime, eso al final lo hace un reportero. Entonces esa parte de tienes que cubrir no solo lo que te gusta, ese es como un sine qua non del reportero. Aunque no te guste, estás ahí esperando a que salga el procurador y te vas a esperar a ver qué va a decir, ¿sabes? Se dice que reportero sin suerte no es reportero. Ajá. Cuéntame algo, algún reportero o algo que hayas corrido con buena suerte. A muchas. Sí, así que por Muchísimas. suerte diga, qué buena, qué buena por suerte Dios. tuve y lo encontré. La suerte, ¿qué papel juega Yo creo contigo? que en la vida de un reportero y cualquiera, como dicen, fue uno de inspiración y 99 de transpiración, ¿no? O, iba a decir algo mucho más fuerte, pero... Puedes decir lo que creo tú quieras. Creo que no han te cumplido preocupes. ni los 18 años. No me atrevo. Pero bueno, ya se imaginarán, ¿no? Ok. No, mejor no lo digo. El asunto es que... Sí, Suerte. suerte, exactamente. Sí, por ejemplo, de ir manejando, bueno, muchas. Por ejemplo, me acuerdo que una vez mataron a alguien y estaba ¿Fue suerte o no fue? ¿Fue suerte o no fue suerte? Estaba en India con un compañero y se nos ocurrió que sería increíble encontrar a los niños de Slumdog Millionaire. ¿Existían esos niños? ¿Cómo estarían viviendo? Estábamos en India por otra razón, mi compañero Guillermo López Portillo y yo. Y esto fue como montarnos en un taxi, un par de reporteros, y decir, pues vamos a buscar por las ciudades perdidas de Bombay, que tiene 20 millones de habitantes, y después de 4 o 5 horas de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, llegamos a la casa de los niños. Llegamos a la casa de los niños, pero además casi nadie sabía. ¿Y cómo supimos que eran los niños? Porque le preguntamos, uno traía la cámara y otro estaba como de entrevistador, porque nadie nos había mandado a hacer esa historia, fue una ocurrencia. Y le preguntamos al niño, ¿tienes tu smoking? El smoking del día de la premiación.
y fue en una de las casas, una casa totalmente miserable, sin baño. La madre de uno de los niños no tenía ojo, se ve que lo había perdido en un accidente. Fue y sacó de una pila de ropa sucia y húmeda el smoking que usó el día del Oscar. Entonces, ¿fue suerte o fue sueño? Y así me pasa. Un día mataron a alguien y no quería responder el procurador. Y entonces estaba yo grabando un sismo. Después de un sismo nos mandaron al Zócalo, creo. Y estaba con mi compañero grabando cómo terminaban de mecerse los semáforos. Cuando viene un indigente y dice, pues sí, señorita, es que ahí está el procurador. Y yo, sí, claro. No, es que en serio, ahí va el procurador. Entonces los dos volteamos y vemos caminando al procurador. O sea, el procurador que todo mundo había buscado infructuosamente y corrimos y lo entrevistamos. Sí, suerte mucho. Por el otro lado, mala suerte. ¿Qué te ha pasado que dices, maldita suerte? Bueno, no suerte de que, más bien es suerte de no haber estado en el momento histórico de cubrir cierta noticia, claro. Pero no particularmente que pienso que me haya pasado a mí, pero me acuerdo que cuando detuvieron a Ricardo Miguel Cavallo, Ricardo Miguel Cavallo fue uno de los principales promotores o, no sé, ejecutores de la dictadura en Argentina. Una de las personas más crueles de la dictadura. Pues él migró a México y se convirtió en el director del RENAVE, del Registro Nacional de Vehículos, y era funcionario mexicano. Hubo un reportero que descubrió eso y que encontró la nota, y no es mala suerte, es como, qué cosa tan increíble de historia. O sea, yo hubiera querido hacer esa historia. Eso pasa, cuando más bien tú sientes que tu mala suerte es no haber podido contar esa historia, aunque me da una enorme admiración quien la hizo. Ok. Hay un tema que se me hace muy interesante, que veo que te pasa, que ha pasado con algunas entrevistas que te hacen, y es la visión de género. Digo, después de muchos años y de carrera y todo el rollo, como que generalmente te dicen, y siendo mujer, y corres peligro, y como mujer más, y todo. La visión de género, esta parte femenina, ser mujer, ¿ha sido en pro, en contra, te choca? Digo, ¿cómo ha sido esa visión de género? En realidad, te voy a ser totalmente franca, ni siquiera me ha dado tiempo de sentarme a pensarlo. O sea, claro, en temas de seguridad, donde hay un cierto caló, una cierta manera de camuflajearte, por ejemplo, o camuflarte, ¿no? Camuflajear, sí. Bueno, perdón por el error. Quizá, pero más bien la cuestión del género tiene que ver con ciertos grupos de poder, no con las noticias más peligrosas ni eso, no, con ciertos grupos de poder de, bueno, a ver, dígale a esta chava o esta mujer que, ¿sabes? O no mandes a esta chava acá. Sí, puede ser, pero a mí no me ha pasado. He sido muy rebelde y a mí lo que me gusta es... ¿Cómo dicen, no? Sí. One of the guys. Sí me gusta y me siento muy cómoda. Nunca he tenido rollos como con estarme toda la noche fuera de un reclusorio sin baño. Y sí tenía compañeras que permanentemente decían que ese no era una cobertura para mujeres. Ok. Una guerra. ¿No te ha tocado una guerra? No, nunca he cubierto conflicto. Digo, ¿te toca o has querido o qué ha pasado en ese momento a nivel reportero? ¿Una guerra por qué no? Mira, generalmente las guerras ocurren o los conflictos ocurren cada 3 o 4 años. Y no por ejemplo, yo que me hubiera gustado muchísimo después de lo de las Torres Gemelas irme algún tiempo a Afganistán. Pues en ese momento no fue posible porque me convertí en madre. Pero surgen tan rápido las cosas, a veces... Tú estás en otra cobertura y algún compañero se va, pero no he tenido la... ¿Cómo decirte? ¿Suerte? La suerte, el destino de estar en un conflicto bélico, que debe de ser muy difícil. Sí me han tocado cosas relacionadas con terrorismo, como lo de Nueva York, me ha tocado muchísimo desastre y cosas de violencia, pero nada comparable nunca a una guerra. No, nunca. ¿Pero se te antoja? Sí, claro. ¿Sí? Claro, sí, claro. La cobertura más divertida, el otro lado. Hay muchas. Es que todas son divertidas. Es que tú no puedes pertenecer a esto si no te digo, para ser reportero necesitas mucha rebeldía. Necesitas que nadie te diga
¿Cuál va a ser tu agenda? Ese es el trabajo del reportero, decir, no, a ver, espera. La historia, déjame que yo la cuente, déjame que yo la investigue. Y en ese investigar, bueno, nos han pasado las cosas más ridículas y miles de anécdotas. ¿Cómo que? Cuéntame una. Mira, me ha pasado desde... Una vez estábamos en Sudáfrica y entonces quería hacer un reportaje sobre sangomas. Las sangomas son como las curanderas tradicionales, como las, por llamarles brujas, que no, ese no es el término correcto. Entonces estas mujeres lo que hacen, por ejemplo, es hacerte muchos ritos de brujería y hay sangomas en cada esquina. Además, Sudáfrica congrega prácticamente inmigrantes de todo África, ¿no? Entonces siempre está el vidente de Uganda o la que te pasa las ramas de Ghana o etcétera. Pero yo quería hacer una sangoma, pero buena. Entonces, un día voy a una tienda y le digo, oiga, ¿no conoce usted una sangoma por aquí? Pero que sea de las buenas, que no sea una charlatana. Me dijo, no conozco una sangoma, conozco una escuela de sangomas. Quiero ir a esa escuela, pero no está aquí, está a 4 horas. Vamos. Y eso, te estoy hablando de notas que yo tengo que entregar el día de hoy. O sea, no creas que preparas el viaje y... A ver, yo he estado en China, por ejemplo, que no hablo chino, no hablo mandarín, contratando un taxista en plena calle, negociando y luego sin saber ni con quién me subí, ¿no? Y yéndome a Sonora con ese taxista y así, eso okay. Pasa muchas veces. Bueno, rápido. Manejamos, aparte en Sudáfrica manejan como a 200 kilómetros por hora, manejan muy rápido. Llegamos a la escuela, nos instalamos, era una escuela de brujas, o sea, no era, de curanderas. No, pero es que no, es más bien, es que son más que curanderas, o sea, son adivinadoras, ¿no? Se supone que sí tienen contacto con el mundo de las ánimas, ¿no? Entonces, estábamos Francisco y yo con la cámara montado, observando. El periodista es un observador, antes que otra cosa, es un narrador, pero tiene que ser un buen observador. Entonces, yo generalmente me pongo en el fondo de la sala y empezaron a hacer un rito. Y sacan de una bolsa unos caracoles y los arrojan. Entonces, esos caracoles hay caracoles, hay huesos de animal, sí, hay huesos runas. De humano, son las famosas, exactamente. Y entonces empezaron a hacer, y una mujer empezó a hablar, empezó como a entrar en trance y empezó a hablar por la espalda, aquí. Entonces empezó a emitir gritos, literal, porque yo generalmente acerco el micrófono, o sea, eso sí lo testifico. Entonces, la mujer empezó a gritar por aquí y a hablar por aquí, y entonces los dos empezamos a sudar y decir, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Me dice, ¿quiere que le lea las cartas, que le eche los huesos a usted? Y yo, no, yo creo que no. No. Muchas cosas. ¿Cómo es la camaradería en un crew cuando sales a cubrir? Es muy importante la camaradería, ¿no? Es total. Por eso te digo, resulta que ahora me encuentro con generaciones como de compañeros, pero no, de varios medios que compiten de una manera tan bestial entre ellos, de quién sube la primera foto al Instagram y quién se sacó el mejor selfie en la tragedia o se reportan y digo, no, es que eso no es, un crew es todo. Imagínate tú vivir 40 días con 2 compañeros camarógrafos. No es en el cuarto de las niñas, el cuarto de los niños. No, bueno, para nada. Yo he tenido que compartir cuarto con mi camarógrafo varias veces. Y no solo cuarto, como baño y esas cosas. No, tienes que tener mucha disposición de ir por tu nota, porque él también va por la suya. Porque sobre todo en los medios electrónicos, tú sabes que el equipo es muy grande. O sea, por eso... Tú cuéntales, Silvestre, cómo en los agradecimientos del Oscar le digan, no se extienda demasiado, porque el director, estoy segura, quiere agradecerle a tanta gente. Claro. Entonces, pero el crew es importante. Claro, totalmente. Darte el crédito tú solo, no. Tu mejor entrevista, dijiste, yes, esta es. Es que no tiene que ver con alguien político. No. Puedes haber entrevistado al... Tu mejor entrevista fue a una niña, un niño, lo que tú quieras. Probablemente haber encontrado entre un mar de cosas a la única mujer, o en la historia casi que se practicó una cesárea con un cuchillo de la cocina, indígena de Oaxaca, que la encontramos, nadie nos llevó, nosotros la encontramos. Tu peor entrevista, tu peor reportaje. Peor. Debe de haber habido algunos que no haya podido concluir. Lo que pasa es que, contrario a otros medios, las noticias siempre tienen un deadline, pero las noticias por televisión o por los medios electrónicos tienen un deadline en
momento. Entonces, la frustración que te queda cuando tú tienes que sacar esa nota con los datos que tienes y te faltaban 5 o 6 horas para obtener el dato que iba a ser el... Todo. Te ocasiona mucha frustración. Fuente, el manejo de las fuentes, Carleveria. Digo, generalmente se dice, se dice que las fuentes obviamente son muy secretas, son personales, se cuidan, todo el rollo. ¿Cómo son las fuentes de Carleveria? ¿Has tenido que pelear por una fuente, guardar secreto de tu fuente? ¿Cómo se manejan las fuentes? Justo te platicaba eso. ¿Por qué alguien quisiera platicar contigo? ¿Platica contigo por el medio al que representas? ¿Platica contigo porque tienes, por ejemplo, ¿por qué platico yo contigo, Silvestre? ¿O por qué viene toda la gente al interrogatorio? Bueno, porque eres un hombre sólido, un hombre con cultura, porque te hemos escuchado muchos años, porque sé muy bien la clase de seriedad que tienes, ¿no? Entonces ese es un trabajo de vuelta. El asunto que tú tienes, tú no puedes ser, o en mi caso, como la camaradería con las fuentes, en mi caso no me gusta. No me gusta. Yo generalmente no como con las personas a las que entrevisto, ni hago relaciones de amistad, ni me invitan a sus bodas, que no está mal. No está mal. No, pero guardas una distancia. Son niveles de relaciones. Pero básicamente a mí, como siempre me ha gustado contar historias de anónimos extraordinarios, pues esas fuentes son geniales porque más bien que ellos me tengan a mí de su fuente, yo cambiaría el juego. Ok. Pero si te han dicho, sí hablo con usted, pero no sale mi cara o soy anónimo. Claro, tú tienes que respetarlo. La gente tiene derecho. Así como tiene derecho a la expresión, tiene derecho a la no expresión. Eso es interesante. Eso es interesante. O sea, ¿hasta dónde llega una investigación periodística de un individuo con cargo público? Hasta donde tengas que llegar. Porque ese hombre recibe, o esa mujer recibe dinero del Estado. Claro, pues público. Por ejemplo, la pareja del alcalde y la esposa, ¿no? En el caso Ayotzinapa. Tienes que ir a donde tengas que ir. Y si puedes meterte a sus redes y ver quiénes son sus amigos, y ¿sabes? Esa es una gran fuente de información. Pero cuando la persona no está acusada de un delito, no está siendo investigada judicialmente, no recibe dinero público, tú tienes que tener mucho cuidado de hasta dónde llegas con un caso. Cierto. Hora 21, ¿cómo te proponen conducir y salir a cuadro? O sea, contener tu noticiero, Carla. ¿Te lo dieron o lo pediste o lo buscaste? No, por mucho tiempo lo busqué. Ok. Pero no lo busqué como en esta película de quien se entacona y se maquilla y dice es que yo quiero. No. Yo creo que lo busqué de otras maneras. Y pues el día que me anunciaron que estaría al frente de un informativo en Foro TV fue un día muy emocionante porque así como el trabajo del reportero es muy en lo oscuro, muy atrás de las cajas, muy sentado observando, el trabajo de presentarle la información al público y de platicársela y cómo platicársela es súper emocionante y me encanta. ¿No extrañas la calle? Claro, todo el día estoy en la calle. Okay. En la mañana reporteo, como dicen, tengo doble turno. En la ¿Tienes mañana doble reporteo y en la noche, pues. ¿Cuál es el nuevo reto de Carleveria Sánchez? Bueno. ¿Qué sigue? Hay muchos. Ojalá que sigan muchas cosas. ¿Hacia dónde? Me gustaría mucho consolidar el noticiero donde estoy y consolidar al equipo que lo hace. Tengo el proyecto de participar en 2 documentales, que eso es básicamente el paso que quiero dar, y encontrar increíbles historias que contar y básicamente que nunca se acabe las ganas de hacer periodismo. Yo sí quisiera, cuando te dicen, es que ya salte de aquí, ¿a dónde vas? Es que yo también todavía me quiero quedar acá, siempre. Ok. Bueno, último cuestionario. ¿Cuál es tu mayor vicio? Mi vicio, la lectura, la conversación, las preguntas. Ok. ¿Qué es México para ti? Híjole, es que México es como un volcán. Es eso para mí. México es una cosa
es una cultura con una fuerza tremenda. Tremenda, explosiva, capaz de invadir, capaz de destruir, de profunda belleza, imagínate los volcanes que tienen tan cerca, pero también acotada por un sinfín de problemas sociales, de gestión política y de gestión social y de falta de participación ciudadana. Okay. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería? Seguramente esta, y me gustaría mucho poderle legar a quien venga después, cómo sería el mundo si no estuviéramos viendo una pantalla todo el tiempo ensimismados. Eso me encantaría. ¿Qué es lo que más te gusta y te da pena decir? Tu placer culpable. No, bueno, muchos. Me encantan. O sea, le dije a un amigo, soy casi una traficante de chiles. Me encantan los chiles de todos los colores. Tengo peruanos, tengo indios, tengo unos de cacahuate que hacen en Teciutlán, Puebla. Bueno, tengo una de Jamaica con piloncillo y chile, sí. Y el mezcal también, ¿cómo no? Eso, muy bien. ¿Qué te hace llorar? Me hace llorar la maldad. Hay una cosa que no he podido dominar a través de estos años y te contaba lo que decía Menotti. La doble intención. Saber que, por ejemplo, un médico le dio flojera quedarse en su turno y se fue y un paciente murió. Eso me hace llorar, por ejemplo. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mi grosería favorita. No, digo varias. ¿La favorita? Lo que pasa es que chingón no es una grosería, es una expresión. Eso, bien bajado ese balón. O decir, espero que esto solo salga en los bloopers, como si dices, pinche Silvestre, es como de cariño, de pinche Silvestre, ¿por qué me haces estas preguntas? Ok, lo entiendo. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Tanta gente. Mira, por viajero, con Marco Polo. Con Hernán Cortés, que me dijera cómo llegó y cómo entró y cómo fue esa batalla y cómo la perdió y por qué lloró en el árbol de la noche triste. Con el Che, qué pasó verdaderamente en la revolución. Y hay muchos vivos con quien hablar. Ok, bueno. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? No es mía la frase, pero hay una que me gusta mucho, que es, no escriban mi epitafio todavía. Ok. Carliberia Sánchez, jóvenes. Bueno, yo soy Diego Bonet. Hola, estudio Diego. Relaciones Internacionales y Ciencia Política, Ajá. primer semestre. Y bueno, me gusta también mucho como el periodismo, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿cuál ha sido el mayor reto que tú digas, de plano sí fue como el más grande o el mayor en tu carrera de periodista? Yo creo que el mayor reto que tienes todos los días, lo que pasa es que el periodismo es una profesión que muere y que nace todos los días. Por ejemplo, tú que estudias ciencia política y que quisieras ser periodista, básicamente el reto al que te vas a enfrentar es la capacidad de asimilar mucha información en muy poco tiempo, interpretarla correctamente con rigor y transmitirla. No tienes más que a veces 10 minutos para ello. Entonces, el reto es muy grande. Bueno, primero, gracias por estar aquí. Y yo quiero ser periodista. Entonces, algo que, digamos, me frustra mucho es cómo acercarse a la gente para que esa gente, o bueno, las personas se abran contigo y te cuenten, pues, lo que tú quieres que te cuenten, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo te acercas a la gente y cómo, pues sí, cómo te acercas a ellos para que se abran contigo y para que platiquen contigo y para que tú tengas la nota? Mira, es muy difícil todos los días. O sea, el que diga que es lo más fácil del mundo entrevistar, en realidad no lo es.
A veces, por ejemplo, las personas que tienen muchas dificultades para expresarse son las más difíciles. Tú tienes que intentar, ¿sabes? Tratar poco a poco de acercarte a su entorno, conocerlo lo más posible para preguntar. Pero, como dijera una de las máximas del periodismo estadounidense, la peor pregunta es la que no se hace. Entonces, yo básicamente lo que te recomendaría es prepararte. ¿A quién vas a entrevistar? ¿Por qué lo vas a entrevistar? Pero además no dar por sentado que porque la persona no es poderosa, no tiene nada que decirte. A veces el portero del edificio donde se cometió el secuestro es el que vio todo, ¿sabes? El del puesto de periódicos después del atentado de Charlie Hebdo es el que vio todo. Entonces, entrevistar a la mayor cantidad de personas posibles y simplemente preguntar qué pasó. Saludar, despedirte. También hay compañeros que ni siquiera saludan al entrevistado. Tú no eres dueño de la vida de tu entrevistado. Él decide si habla o no. Entonces, como platicábamos, ¿qué tendría tu pregunta o qué tendrías tú para que ellos decidieran hablar contigo? Gracias. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Hola. Soy Luz Andrea, estudio biología. Ok. Y me gustaría hacerte dos preguntas. Sí. Bueno, una pregunta y una como petición encarecida. Sí. La primera es, hace poquito en un curso de arte escuché algo así, como que la pieza de arte es sobre el artista, claro. O sea, Ajá. el asunto va hacia el artista, pero más que nada va hacia el mecenas. Ajá. Quería saber cuál ha sido como tu experiencia encontrándote con esta parte del periodismo, que me imagino que ha de estar, pues hasta cierto punto sometido en una dinámica parecida. Ajá. Y bueno, te digo de una vez a la siguiente, no es una pregunta. No, adelante. Bueno, yo, a pesar de que estudio biología, que pareciera que no tiene nada que ver, pero soy fanática del lenguaje. Ajá. Entonces lo que me alcanzaste a transmitir ahorita, entre muchas otras cosas, es que tu profesión es sobre el lenguaje, o sea, Sí. sobre la historia, claro, ¿no? Pero no tengo una pregunta específica, solo te agradecería si hay algo que puedas decirme Uy. sobre tu experiencia siendo una profesionista del lenguaje. Muchas gracias. Sobre lo segundo, que me parece fascinante. Además, tú desde la biología, cuando me dices, tiene poco que ver, tiene un montón que ver. Por ejemplo, una novela fascinante que acabo de leer se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks. Y esta mujer era una mujer que tuvo un cáncer y le hicieron una muestra y sus células se han reproducido millones y millones y millones de veces durante los últimos 40 años. Y las células de Henrietta Lacks están rodando en todos los laboratorios del mundo que estudian cáncer. Y de ahí salió un gran artículo periodístico. Entonces, el lenguaje es básicamente escucharlo, leerlo, apasionarte. Como dijeran, ¿hay imágenes que dicen 1000 palabras? Sí, pero hay palabras que dicen 1000 imágenes. Entonces, ese es otro reto, ¿no? Gracias. Ah, bueno, y sobre lo que me preguntabas, perdón, lo último. La integridad no es una cosa que te enseña la compañía o el periódico o la radiodifusora donde tú trabajas. La integridad es un valor que tú traes desde tu propia formación y es una elección todos los días, hablando sobre esto, ¿no? Sobre el artista y el representante. Gracias. Vale. Tú como profesional, como una reportera, ¿qué es lo que ahorita opinas acerca de cómo es económicamente, cómo está nuestro país y cuál es tu opinión profesional acerca de el gobierno que ahorita tenemos, ¿no? El presidente que está y, bueno, más que nada cómo nos está gobernando a nosotros, ¿no? Tú Ok. que lo ves más como diariamente. Mira, ¿cómo está la economía nacional? Yo creo que la economía de todo el mundo está en un proceso de ruptura y de transición. Estamos pasando de un mundo donde teníamos ciertos valores, o el mundo tenía ciertos valores, que el trabajo dedicado a una empresa, y después de un cierto número de años, esa empresa te iba a jubilar, y entonces iba a ser una bonita historia de adhesión, donde ibas a desarrollar proyectos así. Pero el mundo está cambiando muchísimo, y entonces lo que yo observo en todo, ahora que me dices sobre ingeniería civil, y tú seguramente lo ves en tu campo, es que a lo que nos estamos transformando hacia un mundo donde no solo la iniciativa individual, sino la empresa individual va a ser la que domine el mercado, ¿no? Y donde los individuos desde jóvenes van a tener que preocuparse
¿qué va a pasar con sus años no productivos? Porque ya no va a haber economía ni Estado que soporte jubilar a tantas personas que no han cotizado, por ejemplo, un seguro social. Mi pregunta es, bueno, ¿qué parte juega Dios en tu vida? Si todos los días te levantas y oras a Él o algo, ¿te atribuyes todo lo que has hecho a ti? No, ¿Hay algo no. especial? ¿O la suerte y las bendiciones, bueno, no es lo mismo? Entonces no sé si has tenido alguna bendición o algo cuando pasó por ahí alguien, pues una bendición, ¿no? ¿O solo lo atribuyes como suerte? Mi pregunta en sí es... Ah, sí, bueno, ¿Qué es para ti Dios? por ejemplo, a lo largo de mi vida como... El asunto de ser periodista es ese, que tú estás en contacto con mundos tan distintos todo el tiempo, con personas que no te hubieras imaginado conocer en todos ámbitos, que hay muchas... no podría decirte que no creo en nada, después de haber visto a esta mujer en África o de haber estado en algunos de los templos más grandes dedicados a Buda o en el santuario de la Guadalupana, ¿no? Creo que al final hay una enorme energía y una enorme fe religiosa. Yo soy creyente no católica, ¿no? Es eso, no practicante de ninguna religión.